Hola flipados y flipadas de la cocina, hoy vamos a hacer una receta buenísima, lomo a la naranja. Lo vamos a hacer de una manera súper sencilla y con un resultado espectacular. ¡Empezamos! Mirad, aquí nuestros ingredientes: un buen lomo de cabecera. Como siempre, amigos, os hago hincapié en apoyar al comercio local. Esta carne de calidad se encuentra en las carnicerías de vuestros barrios. Vamos a poner 16 dátiles que les hemos quitado el hueso, una cucharada y media de piñones, el zumo de una naranja y media y 70 mililitros de vino blanco. Con todo esto empezamos. Vais a ver qué fácil y qué rica está esta receta. Calentamos el aceite. Un chorrito, aceite de oliva virgen extra. Ahora vamos enharinando el lomo. Un poco de sal y a harinar. Un poco de sal. Hay que organizarse en la cocina. Mientras se calienta el aceite ya hay que ir avanzando y haciendo cosas. Si no, te pegas toda la mañana para hacer 4 chorradas. No obstante, la harina qué guarreta es para cocinar, ¿eh? Yo por lo menos lo dejo todo perdido. Lo podéis hacer con lomo de cabecera, que es el que tengo yo, con lomo de 2 colores, o con lomo magro. Yo lo hago con este lomo porque es el que más me gusta. Ya veis que lleva su grasa, pero para mí es el más bueno. Luego el lomo de 2 colores está también tierno, está bueno. Y luego el lomo magro de siempre, pues que para mí es un poco secote. Está mojasco. Yo prefiero este. ¿Qué pasa que lleva grasa? Que siempre os lo digo. ¿Qué pasa porque lleve grasa? No pasa nada. No engorda la grasa. Engorda, como siempre decimos, el sedentarismo. Hay que moverse, hay que moverse. Os animo a moveros. Estamos todos muy quietos en la mata. Todo el día con las tecnologías. Hay que moverse. Los que tengan críos, a jugar al escondite con los críos. Y los fines de semana, de excursión. Venga, seguimos. Y el último. Así. Siempre sacudir un poquito para quitar el exceso. Lo he dejado empantanado esto. Se termina de calentar, me limpio las manos y limpio esto un poquito. Suscríbete. Como nuevo. La parienta me dice que soy un poco zaforas cocinando. Si es que me lo deja todo perdidico de harina. Y los armarios llenos de dedazos. ¡Ay! Todo el día limpiando detrás del tengo que ir. Todo el día limpiando. ¡Hasta el moño! Estoy. Yo creo que es un poquito exagerada. Esto ya lo tenemos empezando a calentarse. Venga, metemos el lomo. Lo vamos haciendo de 2 en 2. Así. Es simplemente un dorado y lo reservamos. Por cierto, habéis visto que estoy cocinando en la sartén de acero inoxidable. Para mí una de las mejores sartenes. Encima son súper saludables porque no te comes nada de teflón, ni lleva cerámicas, ni mandangas, ni ponzoñas. Además, ya lo veis que no se pega. Mirad, mirad. No se pega. Mirad. No se pega nada en absoluto. Le damos la vuelta. Así. Ya lo veis que no se ha pegado nada. ¿Y por qué? Porque le hicimos un tratamiento a esta sartén. Mucha gente se compra estas sartenes y como no las sabe utilizar se les pega y las avienta a tomar por saco. Os dejo un enlace aquí para que veáis cómo hay que hacerle un tratamiento a esta sartén y comprendáis cómo hay que utilizarla. Que está súper molón. Va. Bueno, pues dejadme un momentico que los termino de dorar y los reservo. Y seguimos. Vale, con estos dos acabamos. Uno para afuera y otro para afuera. Metemos los piñones a tostar en ese mismo aceite. Abóreme, quiero decirte quiero amor. Venga, esto lo tostamos. Esto es cuestión de un minutico, ¿eh? Ahora echamos los dátiles. Si no os gustan los dátiles podéis echar alguna otra historieta como pasas, como orejones, ciruelas, lo que os dé la gana. Para adentro. Ahora vamos a echar nuestro vino primero. Esto nos ayuda. ¡Hola, qué fumera! Vaporera, mejor dicho. Encima esto nos ayuda a desglasar ahora la harina que se había pegado al fondo. Porque la carne no se ha pegado, pero la harina es una hija de Satán. Vale, esto que ya ha evaporado aquí el vino. Zumito de naranja. Recordamos naranja y media. Así, un poquito allí. Vale, en cuanto pegue el primer hervor, enjarretaremos la carne para adentro. Hierve, naranja hierve. Ay, flipados y flipadas de la cocina. Qué receta más fácil estamos haciendo. Mirad a ver si le dais un like al vídeo y compartirlo, porfi, please. Y los que no seáis suscriptores, suscripción y campanica. Así no os perderéis ninguna receta flipante. Que son todas buenas, 100% garantizadas y están de rechupete. Venga, que esto hierve. Para adentro. Los colocamos por aquí.
ir haciendo este movimiento para ayudar a ligar la salsa, porque con la misma harina que lleva la carne nos va a hacer una salseta espectacular. Ya lo veis, fácil y sencillo. Vamos a darle la vuelta, así, para que se vaya todo juntando, así. ¿Veis? Este movimiento sensual me viene de maravilla. El fuego está bajito, ¿eh? Bueno, dejadme que lo termino aquí un momentico y seguimos. Bueno, esto lleva 5 o 6 minutos, ¿vale? Ya lo tenemos, apagamos el fuego. Esto, si nos lo comemos, está de maravilla. Si lo hiciéramos en unas horas antes, se nos va a espesar el caldo. Solo tenéis que añadirle un poquito de agua, lo calentáis y removéis, ¿vale? Para que os coja otra vez textura la salsa. Ahora tapamos y lo dejamos 5 minutos. Bueno, ya lo veis, flipados y flipadas de la cocina. Un lomo a la naranja súper fácil de hacer. Os animo a preparar esta receta porque os va a sorprender. Si os ha gustado esta receta, compartir, darle a like y suscribiros. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego. Pues es que lo deja todo perdidico de harina. Y los armarios, todo lleno de lazos están los armarios. Y yo todo el día detrás limpiando. Si es que ya no puedo más. ¡Ya no puedo más! ¡No puedo más!